Hace unos días me puse en contacto con la compañía Galeri para ver si podíamos probar uno de sus aerógrafos. Es una compañía relativamente nueva que yo desconocía y que descubrí en realidad a través de los patrocinadores del último concurso de modelismo de la ACMEMS, la Asociación de Modelismo de Molina de Segura, y me respondieron que estarían encantados de colaborar con nosotros y me enviaron uno de sus nuevos aerógrafos, en concreto el Mobius 02, el de 0,2. Me han enviado este paquete, este aerógrafo. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona, porque mi Evolution ha muerto. Bueno, no ha muerto, tendría que cambiarle unas piezas, pero mientras tanto vamos a probar este, a ver cómo funciona, a ver si va guay. Yo que ahora mismo me muevo con proyectos más pequeños y sobre todo minis, pues el que mejor me viene es el 0,2. En la página web, cuando los estuve viendo, tenían un par de características estos aerógrafos que me llamaron la atención, y ahora veremos si en la práctica funciona. Estéticamente está chulo y me gusta porque pesa. Me gusta que tenga peso en la mano. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es el gatillo. En vez del típico gatillo redondito, es un gatillo bastante ancho y como más cuadrado. Lo que me gusta es que es ancho. La bayonada esta me gusta. No sé si afectará al rendimiento o a su desempeño. En la descripción de la página web, una de las cosas que decía era que era fácil de desenroscar. Y la verdad es que de momento sí. No os voy a decir que no. Esto supongo que será un limitador, pues para limitar la tracción de la aguja. Y esto es lo que a mí me llamó la atención. Que la boquilla es flotante. Pues si hay una cosa que odio del aerógrafo regular es la boquilla. Esto que sea flotante me flipa. Cosa que hasta ahora, no digo que sea la única marca que la tenga, pero solo conozco el Harald Steenbeck. Y el caso es que tiene como estas muescas que le da un aspecto como súper futurista. Y esto supuestamente son unas muescas para mejorar el flujo de aire. Tiene para controlar el flujo del aire. La goma que lo sella, según las instrucciones, es de teflón, que eso es importante. Primera impresión, no, recién salida de la caja. La única pega que le pondría es que personalmente no soy muy fan de este tipo de boquillas. Me gustan, me he acostumbrado mucho a la boquilla de, bueno, yo lo llamo la boquilla de tenedor del Evolution, bueno, del Harald Steenbeck. Pero digo yo que malo será que no haya algún adaptador que se pueda pillar para cambiárselo. Por poner otra pega más, que ya os digo también que es un problema de primer mundo, echo de menos que la caja tenga la forma para poder guardar el aerógrafo con la copa puesta. Pero no tiene el hueco, así que para guardarla en su caja tienes que guardarlo por separado. Yo llevo un par de semanas probándolo, haciendo capas bases, usándolo para imprimar. He estado haciendo pues este tipo de ejercicios, ¿no? Haciendo espirales, haciendo el punto y la línea, el punto y la línea, haciendo puntitos, escribiendo mi nombre, haciendo líneas gordas y haciendo líneas finas. Tiene una serie de cosas que a mí personalmente me gustan. Por ejemplo, a mí el gatillo, me gusta la forma del gatillo. Es grande, para mis dedos de morcilla es un gatillo grande que se ajusta bastante a mi dedo, a mí me gusta. Me gusta que una de las partes es planas, sobre todo a la hora de apoyar el lateral, es cómodo. El aerógrafo en sí me parece cómodo. Una cosa que para mí es bastante importante es que la boquilla es flotante, lo cual lo hace muy cómodo a la hora de desmontarlo y de limpiarlo. Y es una cosa en la que me he acostumbrado ya usando el Evolution, y es que las puntas estas de la rosquita es que no lo soporto. No, pero yo tampoco soporto el snoozer de rosca, ¿eh? Snoozer, eso, no me salía la palabra. Es que el snoozer de rosca no lo aguanto ya. A mí personalmente me gusta, tengo que seguir probándolo y seguir usándolo. Hay que hacerse al aerógrafo. Tiene una pequeña, como decimos,
una pequeña curva de aprendizaje, porque tiene muchas cosas a tener en cuenta. Pues eso, que si la válvula, la sensibilidad y tal. No es una cosa ultra complicada tampoco, no es ingeniería espacial. Y esto es un poco mi experiencia con el aerógrafo, que ya os digo que a mí de momento me está gustando, pero vamos a llamar a alguien, tengo un amigo que es el experto, vamos a ver qué opina él con una persona que lleva mucho más tiempo aerografiando que yo. ¿Ese soy yo, el experto? El experto, sí. Pero... a ver, yo tampoco soy así un aerografista... Bueno, pero llevas... Sí, bueno, sí. Muchos años más que yo. Sí, sí. También es verdad que mi valoración al final está un poco viciada, porque yo estoy acostumbrado... Yo uso poco el aerógrafo. Ya. Si puedo resolverlo a pincel, trabajo a pincel. Y el aerógrafo lo utilizo solo para lo impepinable del aerógrafo. Y cuando lo saco a pasear, es como ese que solo conduce los domingos pero lleva un Ferrari. Entonces, acostumbrado al mío, coger este ahora... ¿sabes? Ya. A mí me interesa saber qué piensas del gatillo. Pues de momento, mira, de momento el gatillo tiene cosas que me gustan y cosas que no. Yo es que la forma no sé qué decirte porque a priori me da como que me resbala la yema. Ahora probándolo ya te diré, pero en principio parece como que me resbala un poquito la forma. Tiene como un clic, cuando pulsas, tiene como un clic que es como está bien y mal, no sé. ¿Sabes? Se nota. Claro, aquí de lo que también se nota mucho es del precio. Claro. Es que no me parece un mal aerógrafo, me parece un aerógrafo decente que vale la cuarta parte que el que uso yo. Claro. Y eso es un peso bastante tocho. Sí. Sí que es verdad que a ti, por ejemplo, se te ha hecho cómodo. A mí no. No. A mí ha habido momentos en los que se me agarrotaba la mano, intentaba cogerlo de distintas maneras, no le encontraba el punto. No sé si es porque estoy hecho al mío o porque yo tengo la mano más grande. Ya. Pero esto, claro, esto al final es como muy subjetivo, ¿no? Sí, te entiendo. También me pasa, por ejemplo, que, claro, por el tipo de trabajo que hago yo, porque al final el aero se tiene que adecuar al tipo de trabajo que vayas a hacer tú. Y para el tipo de trabajo que hago yo, a mí, por ejemplo, me vendría mejor el Mobius 0.3. Porque tienes una aguja un poquito más grande, un poquito nada más, vas a poder seguir haciendo cositas de detalle, vas a poder haciendo un tal, pero con una aguja un poquito más grande que va a permitir mayor flujo de pintura. Cuando eres tan bruto como yo trabajando, se te va a encasquillar menos. Porque sí que es verdad que he notado que el gatillo te obliga a manejar mucho el tema de la doble acción. Tienes que estar controlando de pasar aire, retirar aguja, soltar aire. Ya. O si no, enseguida se te seca en la punta. Vale. Que también podría ser por el tipo de pintura que he estado usando. Pero el problema es que este tiene muchas prestaciones que yo realmente no utilizo. A lo mejor otro tipo de persona, sí, porque sí que es verdad que a veces te compensa el regulador de la presión del aire. Yo estoy acostumbrado a usarlo del compresor, pero sí que es verdad que dependiendo de cómo sea tu setup o tu flujo de trabajo, esa pequeña herramienta o el control de la tensión del gatillo o el limitador, mi aerógrafo de siempre tiene limitador, lo usé la primera vez para probar a ver de qué iba, no lo he vuelto a usar en casi 10 años. Ya. Entonces, para mí ese tipo de cosas ¿sabes? Me interrumpen más de lo que me ayudan muchas veces. Sí que es verdad que he estado probando el tema, sobre todo del flujo del aire, porque a la hora de hacer detalle sí que me ha ayudado bastante, pero entiendo que para mucha gente, sobre todo si va a trabajar más en detalle o cosas así, tener todo ese tipo de posibilidades le va a sumar. Sí, sí. Entonces por eso digo, me parece un aerógrafo muy decente a un precio brutal. O sea, para la calidad que te ofrece, para el tipo de trabajo que te ofrece, la boquilla flotante, para mí fundamental a día de hoy. Sí. Las prestaciones que te da por el precio es la leche. Si lo comparas con lo que yo estoy acostumbrado, me cuesta. O sea, es lo que tendría que hacer la curva de aprendizaje, tendría que haber hecho los ejercicios que has hecho tú.
Tenía que hacerme a él. También es verdad que como soy un kamikaze, pues... No sé, empiezo imprimando. Vale. Me he tirado de cabeza, me he imprimido un muñeco y me he puesto a pintarlo, a pintarle placas de armadura en detalle, con el aero a mano alzada y a pintarle iluminaciones en esas placas para probar un poco la tirada que tiene y... Y sí que es verdad que no he conseguido sacarlo perfecto, pero es que está un ratico... Una tarde, media tarde, sí que eso. Para mí la sensibilidad del gatillo no tiene nada que ver con un aerógrafo de 10 euros. No, claro que no. ¿Sabes? Incluso otros aerógrafos de otras marcas que te las quieren vender como soluciones de gama media, que valen entre 40 y 60 euros, y que no son aerógrafos del proveedor online, con el mismo tipo de gatillo y el mismo tipo de snoozer y el mismo tipo de todo. O sea, es que no... Hablando en plata, que como nosotros aquí no estamos ganando un duro, hemos ganado un aerógrafo. Un aerógrafo, eso sí. Eso está bien, Eso pero, sí. pero no hemos ganado un duro, con lo cual vamos a hablar en plata. Entre este y mi Infinity, yo me quedo con mi Infinity. Hombre, Y claro. me quedo con el gatillo de mi Infinity, que para mí es, ahora, de entre mi Infinity y algunos Iwata, que he probado alguno, la sensibilidad del gatillo, y dices, oh ma. Pero claro, es como todo, o sea, al final estamos yéndonos a unos precios que muchos considerarán exorbitados, y aquí tenemos un aerógrafo competitivo, a muy buen precio, Sí. ¿sabes? Con distintos modelos, distintas prestaciones. Yo lo que te digo, al final, este que tiene tanto regulador y tal, será para un tipo de público. Para mí, por ejemplo, yo creo que funcionaría mejor el 0.3, ¿sabes? Sí, Porque no tiene tanto regulador. Y uno que a mí sí que me molaría mucho probar son los de pistola. Es que eso es para escenografía. Es que eso es para lo que hago yo, cosas más grandes y escenografía. Para la mesa de juego que estoy haciendo ahora me vendría de lujo, por ejemplo. Claro. Porque además tiene cazoleta grande, que es es otra de las cosas que a mí no me ha gustado de este. Yo el mío, el Infinity, lo utilizo con cazoleta grande. Ya. La cazoleta chiquita a mí se me hace un engorro. Yo es que no tengo... Yo es que Tú tienes la que claro, tienes. Yo estoy acostumbrado al pequeñito porque Claro. es el que tengo. Y el de pistola tiene cazoleta extra grande, tiene tubo de succión también, o sea, tiene bote de succión. Si se lo quieres poner, lo puedes cambiar de sitio. Y el tema este del gatillo de pistola para hacer escenografía o para hacer modelos grandes de modelismo estático, cosas así, pim pam en una pasada, tiene que ser un gustazo. Que lo que te ahorres en el aero, te lo puedes gastar en comprarte un compresor en condiciones. No comprarte un compresor basura de estos... De eso te me embarana. Sí, no, comprarte un compresor con calderín, ¿sabes? Una cosa que sea medio decente y que Sí. tengas partas de tener un buen compresor con un buen aero. Y ya le estamos dando mucha vuelta. Que están bien, que está bien, hostia, para lo que vale, demasiado bien está. Es que la conclusión es esa. Para lo que vale, Para lo que vale está que te cagas. está que te cagas. Ya está. Ahora, a mí si me mandan uno de pistolica, con el... Ya ves. Tengo una mesa de juego que pintar. 1,80 m por 1,20 m ahí. En cualquier caso, si os estáis pensando en pillaros un aerógrafo nuevo y queréis pillaros un Galeri, tenemos aquí unos enlaces de descuento, creo que con un 10% de descuento, y son enlaces de afiliado, que tampoco es que vayamos a ganar mucho con los enlaces de afiliado, porque los enlaces de afiliado tampoco te da para irte a Andorra, no nos engañemos, pero oye, como decimos aquí, tota pedra fa pared. Yo estaba pensando que para irme a Andorra me voy a México. Pues eso, link de afiliados, tanto a la página de Galeri como en Amazon, por si queréis pillarlo por Amazon. Vale, gracias, Galeri. ¿Y Bien. Galeri o Galeri? No entremos en ese berenjenal ahora. Galeri. ¿Por qué puede Galeri? Pues la H puede ser aspirada. CH. Es- y ya está, ahí acaba el vídeo.